Antes de comenzar, debemos hacer una advertencia. La historia que vas a escuchar no pertenece a la doctrina tradicional del cristianismo. Tampoco representa las creencias de todos los grupos gnósticos de la antigüedad. Es una reconstrucción narrativa inspirada principalmente en varios textos encontrados entre los códices de Nag Hammadi, el libro secreto de Juan, la realidad de los arcontes y sobre Dewe, el origen del mundo. En ellos aparece una versión de la creación radicalmente distinta de la que casi todos conocemos. Según estos antiguos relatos, el mundo material no fue creado directamente por el Dios Supremo. Su creador habría sido una entidad inferior, ignorante de lo que existía por encima de ella, que se proclamó a sí misma como el único Dios. Los gnósticos la llamaron Yaldabaoth, también la llamaron Saklas, el necio, y Samael, el Dios ciego. Esta es la historia de cómo nació, la historia de Sofía, la sabiduría divina, la historia de los gobernantes invisibles, conocidos como arcontes, y la historia de una chispa de luz que, según los gnósticos, continúa prisionera en el interior del ser humano. Esta es la creación según los antiguos relatos gnósticos. Capítulo 1. Antes del principio. Antes del cielo y de la tierra no existía la oscuridad, porque ni siquiera la oscuridad había nacido todavía. No existían el espacio, el tiempo, la materia, ni el vacío. No había estrellas que iluminaran la noche. No había mundos. No había principio. Solo existía aquello que los textos gnósticos llaman el espíritu invisible. El Uno. La fuente desconocida de todo cuanto puede existir. No era un Dios semejante a los seres humanos. No poseía rostro, cuerpo, nombre ni forma. Nada podía contenerlo y ninguna palabra podía definirlo. No era grande, porque ser grande significaría que podía compararse con algo pequeño. No era luminoso, porque su existencia se encontraba más allá de la diferencia entre la luz y la oscuridad. No estaba vivo como están vivos los seres, porque Él era la raíz de toda vida. Era eterno, perfecto e incomprensible. No gobernaba desde un trono ni exigía obediencia. Simplemente era. En la inmensidad de su propia contemplación, el espíritu invisible se reconoció a sí mismo, y de aquel primer pensamiento surgió una presencia, una emanación de su perfección, la primera forma de conciencia nacida de la fuente. Su nombre era Barbelo. Barbelo era el pensamiento primordial, la matriz de todo cuanto llegaría a existir y la imagen perfecta del espíritu invisible. Era llamada madre y padre al mismo tiempo. Era el seno de la totalidad. La primera luz, el silencio anterior a todas las palabras. Barbelo contempló al espíritu y pidió que le fuera concedido el conocimiento perfecto, y el conocimiento apareció. Pidió la incorruptibilidad, y la incorruptibilidad apareció. Pidió la vida eterna, y la vida eterna apareció. No surgieron como criaturas separadas, sino como expresiones de una misma plenitud. Cada pensamiento del espíritu engendraba una realidad. Cada realidad contemplaba a la anterior
y devolvía su luz. De esta manera nacieron innumerables potencias espirituales. Los gnósticos las llamaron eones. Los eones no eran dioses rivales, eran atributos vivientes de la totalidad: mente, verdad, gracia, comprensión, vida, perfección y sabiduría. Juntos formaban el reino de la plenitud. El pléroma. En el pléroma nada estaba separado. Cada ser conocía su origen, cada luz reconocía la fuente de la que procedía. No existían el miedo, la muerte, el deseo ni el sufrimiento, porque nada podía perderse y nada estaba incompleto. Todo permanecía unido al espíritu invisible. Entre aquellos eones se encontraba una presencia cuyo nombre cambiaría para siempre el destino de la creación. Su nombre era Sofía. Sabiduría. Sofía era una emanación luminosa, nacida en las regiones más profundas del pléroma. Contemplaba la perfección de los eones que la precedían y deseaba conocer la raíz de la que todos procedían. Pero la fuente era incognoscible. Incluso los eones más elevados solo podían percibir su luz a través de sucesivas emanaciones. Cuanto más se aproximaba el pensamiento a la fuente, más imposible resultaba definirla. Sofía, sin embargo, sintió un deseo. Quiso comprender por sí misma el misterio del espíritu invisible. Quiso producir algo nacido únicamente de su propio poder, sin la cooperación de su complemento, sin el consentimiento de la totalidad. En el pléroma, todo era engendrado mediante armonía. Cada eón actuaba en unión con otro, reflejando el equilibrio perfecto de la fuente. Pero Sofía quiso crear sola. No lo hizo por maldad. No buscaba destruir el orden. Su error nació de un deseo de conocimiento y de una voluntad impaciente. Quiso alcanzar lo que no podía alcanzarse, y al hacerlo, produjo algo que no reflejaba la perfección del mundo superior. Una sombra apareció más allá de los límites de la plenitud, una forma incompleta, una criatura que no conocía a su padre, porque no tenía padre, una criatura que no reconocía el pléroma, porque había nacido fuera de su armonía. Cuando Sofía vio lo que había engendrado, quedó horrorizada. El ser tenía un aspecto monstruoso. Algunos textos lo describen con cuerpo de serpiente y rostro de león. Sus ojos brillaban como relámpagos y de su interior emanaba un fuego impetuoso. Poseía una parte del poder de su madre, pero carecía de su conocimiento. Tenía fuerza, aunque no comprendía de dónde procedía. Tenía vida, pero ignoraba quién se la había concedido. Era poderoso e imperfecto. Sofía comprendió que su creación no pertenecía al pléroma. Temiendo que los demás eones contemplaran su error, envolvió a la criatura en una nube luminosa y la ocultó fuera de las regiones superiores. Después, colocó un velo entre el pléroma y aquello que acababa de nacer. Al otro lado del velo se extendía una región sin forma, una inmensidad vacía que todavía no era un universo. Allí quedó abandonada la criatura, sola, rodeada únicamente
por el reflejo de la luz que había robado inconscientemente a su madre. Sofía la llamó Yaldabaoth. Yaldabaoth abrió los ojos. No vio a Sofía, no vio el pléroma, no vio al espíritu invisible. Solo contempló el vacío y creyó que estaba solo. Capítulo 2. El nacimiento del Dios ciego. Yaldabaoth avanzó por la oscuridad sin comprender de dónde había surgido. Dentro de él ardía una fuerza que no le pertenecía. Era una parte de la luz de Sofía, transmitida durante su nacimiento. Pero Yaldabaoth confundió aquella energía con su propia naturaleza. No podía ver lo que existía por encima del velo. No sabía que una realidad perfecta lo precedía. Como no encontraba ningún ser anterior a él, llegó a una conclusión. Él debía de ser el primero. Él debía de ser el origen. Él debía de ser Dios. Yaldabaoth observó el fuego luminoso que brotaba de su interior y comenzó a utilizarlo. Creó regiones donde antes Tactaeres solo había vacío. Levantó cielos, separó espacios, modeló tronos y dominios. Después, produjo seres semejantes a él. Potencias destinadas a gobernar cada una de las regiones que acababa de construir. Estos seres fueron conocidos como los arcontes, los gobernantes. Cada arconte recibió autoridad sobre una parte del nuevo universo. Unos dominarían los cielos, otros controlarían los astros y los movimientos del tiempo. Otros influirían sobre las pasiones, el miedo, la violencia, la envidia y el deseo. Yaldabaoth les concedió nombres y poderes. Les entregó una parte de su fuego. Después se colocó por encima de todos ellos. Los arcontes contemplaron a su creador y lo reconocieron como padre. No podían ver más allá de él. Eran tan ignorantes de la realidad superior como la entidad que los había engendrado. Yaldabaoth reunió entonces a sus poderes y proclamó: «Yo soy Dios, y no existe ningún otro fuera de mí». Su voz atravesó los cielos inferiores. Los arcontes se inclinaron, pero en las regiones superiores Sofía escuchó su declaración y comprendió la profundidad de su error, porque al afirmar que era el único Dios, Yaldabaoth acababa de demostrar su ceguera. Si hubiera conocido al espíritu invisible, jamás habría pronunciado aquellas palabras. Si hubiera comprendido su propio origen, habría reconocido que el poder que poseía procedía de su madre. Su arrogancia era hija de su ignorancia. No mentía porque conociera la verdad y quisiera ocultarla. Mentía porque era incapaz de verla. Por esa razón, algunos textos lo llaman Samael, el Dios ciego. Otros lo llaman Saklas, el necio. Yaldabaoth no era la oscuridad absoluta. Conservaba en su interior una porción de luz divina, pero no sabía utilizarla. La luz sin conocimiento se convirtió en poder. El poder sin sabiduría se transformó en dominio. Y el dominio, acompañado de miedo, dio origen a la tiranía. Porque Yaldabaoth temía una posibilidad que no podía expresar. Si él era verdaderamente el único Dios, ¿por qué sentía la necesidad de proclamarlo? ¿Por qué debía exigir a sus criaturas que lo reconocieran? ¿De dónde procedía aquella voz silenciosa que, en lo más profundo de su ser,
le sugería que algo existía antes que él. Para acallar esa duda, construyó más cielos, creó más servidores, impuso más leyes y rodeó su universo con barreras destinadas a impedir que sus criaturas descubrieran lo que había más allá. Cada cielo fue entregado a un gobernante. Cada gobernante recibió potestad sobre los seres situados debajo. De esta manera nació una jerarquía que imitaba imperfectamente al pléroma. Yaldabaoth no podía contemplar el reino superior, pero conservaba en su interior un recuerdo deformado de su orden. Por eso trató de reproducirlo. Donde el pléroma tenía armonía, él creó jerarquía. Donde existía unidad, creó obediencia. Donde había conocimiento, impuso leyes. Donde la fuente ofrecía existencia, él exigió adoración. El universo inferior comenzó a tomar forma. Aparecieron las estrellas, los planetas iniciaron sus movimientos, nacieron el día y la noche. El tiempo comenzó a avanzar. Y con el tiempo apareció la posibilidad de la decadencia. Todo cuanto nacía dentro de aquel mundo estaba condenado a cambiar. Todo cuanto adquiría una forma podía perderla. Todo cuanto comenzaba a vivir podía morir. Yaldabaoth contempló su creación y quedó satisfecho. No sabía que cada uno de sus cielos era apenas una imitación de una realidad superior. Creyó que había creado la totalidad, pero solo había organizado la sombra.